Hola, bienvenidos nuevamente a este que es El Rincón de la Locura. El día de hoy tenemos a una invitada que viene muy acorde a lo que estamos próximos a vivir. Ella es Sofía Husky y tiene una maestría en educación. Representa varias organizaciones dedicadas al cuidado y a la educación de los niños. Y ahora que ya se está acercando mucho el tema de que los niños van a regresar a las escuelas, ella nos da su opinión y la manera en la que tenemos que enfrentar esto para que sea de la mejor manera para ellos, porque después de estar un año encerrados, evidentemente, pues no es lo mismo para ellos, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida y que nos diga un poquito más cómo vamos a tratar este tema. Bienvenida, Sofía. Buenas noches y bienvenidos todos y todas a El Rincón de la Locura, el canal de YouTube que nos mantiene al día de lo que está pasando. En esta ocasión tenemos a Sofía Husky, invitada para que nos platique qué es lo que está pasando con los niños, la escolaridad, el año escolar, qué es lo que está pasando durante esta pandemia y cómo manejarlo y qué esperar de esto. Bienvenida, Sofía. Este es tu canal, es tu micrófono y aquí estaremos para hacerte preguntas. Bienvenida y mil gracias por estar acá. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlos a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues eso, ¿no? Platicarles un poquito de dónde surgió, de dónde yo entré a este mundo de darle voz a los niños, de dónde surge el movimiento de Abre mi Escuela, Voz de Niño, Presencial es Esencial, que son tres movimientos que se unieron en una misma voz. ¿Cuáles son digamos, cómo han vivido los niños esta pandemia? ¿Cuáles son los estragos de los niños a esta pandemia? Y qué es lo que nos espera en un futuro, ¿no? Básicamente es eso. Esto es un tema de interés nacional, es un tema que interesa a todos, porque la educación de un país, pues a mi parecer es algo que interesa a toda una nación, a todos los mexicanos. No es un tema únicamente de los niños. La educación es lo que va a cambiar a los mexicanos, que van a cambiar México. Entonces, si no invertimos en la educación, si no consideramos la educación como un tema esencial, la verdad es que no sé qué es esencial, ¿no? La educación, si yo les preguntaré a ustedes, antes de esta pandemia y antes del término como actividad esencial, que es lo que conocemos ahora como supermercados, farmacias, si yo les preguntaría a ustedes, ¿la educación de un país es esencial? ¿Qué me contestarían? Vital. 100%. ¿Y creen que ha sido considerada como esencial en este 365 días que ya vemos en escuela? ¿Creen que ha sido un tema que se ha considerado como esencial para la sociedad? No, ni para el No. gobierno tampoco. Es un Para tema nadie. para el gobierno de segunda, si no es que de tercera. Totalmente. Lo que algunos datos que quiero dar es que en México es uno de los países que más tiempo ha estado sin escuela. El promedio de pandemia que los países han estado sin escuela ha sido 93 días. El 88% de los países en el mundo ya regresaron a la educación presencial. Solamente el 22% no ha regresado y México es uno de esos países. Entonces, debe de ser un tema de agenda política, debe de ser un tema de agenda de medios, pero también debe de ser un tema que esté en la agenda de todos los mexicanos, porque solemos echar culpas al gobierno, a las autoridades, pero ¿qué pasa con nosotros como ciudadanos? ¿Qué pasa con nosotros como ciudadanos de este mundo, de este país? Si nosotros no levantamos la voz, si nosotros no luchamos por lo que queremos, nadie más lo va a hacer. Y por eso,
más o menos en noviembre, un grupo de padres preocupados en San Luis Potosí se unió a un grupo de 5 familias, 5 padres de familia, se unieron para ver qué podían hacer con esta situación. Y este grupo de padres se fue haciendo más y más grande, empezaron a hablar con instancias gubernamentales, con la COFEPRIS, con la Secretaría de Educación de San Luis, y lograron que se abran estancias infantiles dando servicio, digamos, como preescolar, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un paso. Y a raíz también del video que salió, si me permiten, en unos momentos se los puedo proyectar, del video que hice, de un artículo de Naya Ramírez Muñoz. Este artículo se llama Que desaparezcan los niños y narra de una manera impresionante y muy increíble cómo han vivido los niños de esta pandemia, cómo los niños han sido silenciados, porque si tú te das cuenta, vas al supermercado, no, los niños no pueden entrar. Vas a un restaurante que ya puedes ir al restaurante y todo, y el área de jueguitos de niños está cerrada. Vas a un centro comercial que está repleto, pero el área de juegos de niños cerrada. Vas a los parques, están cerrados. O sea, los niños se les quitó todo lo que significa ser un niño. Se les quitó la educación, se les quitó el juego, se les quitó la sociabilización, se les quitó realmente todo. Casi todos nosotros hemos regresado mal que bien un poco ahí más o menos a nuestra vida. Hemos ido a trabajar, a hacer nuestras actividades cotidianas, ya abrieron gimnasios, ya abrieron bares, ya abrieron... Los niños no. Los niños no pueden hacer nada de lo que solían hacer cuando eran niños, ¿no? Y hoy ya, gracias a Dios que estamos en semáforo naranja, pues ya están abiertos más lugares, pero antes no estaban abiertos ni un lugar para los niños. Y sin duda, a mí me preocupó como madre, me preocupó como docente, el ver a mis hijos enojados, el ver a mis hijos angustiados, el ver a mis hijos con muchas preguntas que yo no tenía respuesta, ¿sí? Por ejemplo, mamá, ¿por qué tú puedes ir al súper y yo no te puedo acompañar? ¿Qué? ¿Nosotros contagiamos más? Oye, mamá, ¿por qué los niños somos tan peligrosos? Ese tipo de preguntas me hacían mis hijos y no les podía contestar porque las acciones que veían allá afuera en contra de ellos eran mucho más contundentes que las respuestas que yo les podía dar, que no tenían relación a lo que pasaba allá afuera, ¿no? Mamá, ¿por qué tú sí puedes ir a trabajar y yo no puedo ir a la escuela? Mamá, ¿por qué sí podemos ir a un restaurante los domingos y no podemos ir a mi escuela? Yo prefiero ir a la escuela que a un restaurante, ¿no? Entonces, son estas cuestiones que me hicieron a mí decir, yo no me puedo quedar callada, yo no puedo mantener los brazos cruzados, porque si tú no eres, yo siempre he creído y siempre les he dicho a mis alumnos que si tú no eres un protagonista de la historia, si tú no eres alguien que activa para la sociedad, entonces te quedas con los perpetradores, ¿no? Es como dicen, la indiferencia nunca es un punto, no es neutralidad la indiferencia. La indiferencia también es una decisión, porque no solamente eres responsable de lo que haces, sino también eres responsable de lo que no haces, también eres responsable de lo que callas, también eres responsable de lo que te guardas, ¿no? Y ese para mí es el punto más importante de la educación como madre de familia que le doy a mis hijos y como maestra que le doy a mis alumnos. Que no sean indiferentes ante las injusticias, que no sean indiferentes a lo que no les parece, que alcen la voz, que traten de hacer algo positivo por el mundo que los rodea, ¿no? Y bueno, bajo esta consigna, dije, pues si yo siempre predico eso, tengo que ser ejemplo para mis alumnos, para mis hijos. A ver, yo tengo una curiosidad que cualquier respuesta va a ser como que adivinarla, pero no entiendo qué va a pasar
cuando toda una generación, desde kinder hasta profesional, a nivel nacional, se perdió. O sea, no entiendo qué efecto va a tener eso. Estiman más o menos que el rezago académico en México va a ser de 10 años. Wow. De 10 años el rezago académico. Eso es No lo me que digas. estiman los profesionales. O sea, va a haber un rezago. O sea, ¿por qué? Porque el niño que hoy va en primero de primaria y no aprendió a leer y no aprendió a escribir y no obtuvo los conocimientos para primaria, lo va a ir cargando con el paso de los años, 10 años. Pero estamos hablando de algo que potencialmente muy grave, ¿no, Sofía? ¿Qué va a pasar con los doctores que tenían que haberse graduado y que tuvieron este año defectuoso? ¿Qué va a pasar con los ingenieros, con las preparatorias? ¿Qué va a pasar con los que van a tener que ocupar los cargos de los que hoy se van a ir? O sea, correcto. ¿Qué pasa? Pues yo creo que va a ser digamos, grave, pero creo que tenemos que actuar ahora, ¿no? Creo que tenemos que actuar ahora. Por así decirlo, el ruido que hemos hecho con Abre mi Escuela ha contribuido para que por lo menos se replanteen el abrir estancias infantiles, el abrir en semáforo amarillo para, se llaman comunidades escolares, para asesorías, para diferentes tipos de actividades que los niños puedan tener contacto social. La Ibero, por ejemplo, ya anunció que va a abrir todos los laboratorios, ya van a ser presenciales a partir del próximo mes, ¿no? Pues, como tú dices, ¿cómo le enseñas a un ingeniero en práctica o a un arquitecto cómo hacer una maqueta o de diferentes materiales si no lo vives? O a Hay un cosas que en una cirujano. pantalla no se dan, o a un cirujano, claro. Hay cosas que en una pantalla no se pueden dar, no hay forma. Bueno, o sea, ese problema se va a ir manifestando a lo largo del tiempo. Cuando la deficiencia en la atención en todos los campos sea notoria porque la gente no está preparada. Correcto. Se va a ver implicados en todos los campos y no nada más la parte académica y la parte cognitiva. La parte emocional de los niños va a ser algo que vamos a tener que, las escuelas y los profesionales en educación se van a tener, como yo siempre le digo, es importante tener protocolos de seguridad y el tapabocas y el gel y las pruebas, pero no es de menor importancia prepararse en materia de soporte socioemocional, porque lo que vamos a recibir los profesores y los especialistas en educación cuando entren estos niños, se va a abrir una caja de Pandora que tal vez no estemos preparados. No sabemos qué pasa en las casas, no tenemos idea. Se estima que la violencia intrafamiliar ha subido en un 20%, depresiones en los niños, 77% de los niños según la ODS ha subido, 77% de los niños presentan ansiedad. ¿Por qué un niño tiene que tener ansiedad? ¿No? Yo lo veo a cada momento. Yo soy psicóloga y trabajo, ahora tengo pacientes de todas las edades, desde niños chiquitos hasta adultos mayores. Y mamás desesperadas, niños más desesperados, maestras que no saben directriz para hacerlo. Y la ansiedad está terrible, la violencia ha aumentado mucho más de las estadísticas que tú acabas de dar, que son las estadísticas, digamos, oficiales. Y sí es muy preocupante la falta de contacto social con los niños. Pero también está el miedo al contagio, ¿no? O sea, una de las cosas preocupantes en muchos papás con los que yo he hablado es, por ejemplo, los colegios de la red tienen la alternativa de poder hacer algunos cambios para que los niños no estén tan cerca, pero trabajo con mamás que no llenen a sus hijos en escuelas
de la red, que no son, y si les preocupa mucho, ¿qué va a pasar con esos niños? A la escuela, ¿bajo qué condiciones? Porque las escuelas privadas en general, con lo que yo he platicado, todos tienen como estas expectativas de tener todo el protocolo, incluyendo el protocolo emocional, ¿no? Pero las escuelas de gobierno, a la cual van a llegar muchos más niños de los que se espera, porque muchos papás se quedaron sin trabajo, no tienen todo este protocolo, ni lo van a poder tener porque no hay la infraestructura y porque también tenemos un gobierno que no le interesa dar esa infraestructura, ¿no? Entonces, a mí esa parte aquí, sí me preocupa. 100%, 100%. Y aquí la pregunta es, bueno, con lo que me preguntas y dices, Raquel, del miedo al contagio, es un miedo muy fuerte que tienen las personas. Es la oposición más grande que tenemos para reaperturar las escuelas, el miedo al contagio, el miedo que se contagien los maestros, el miedo que se contagien los niños y propaguen el virus, y etcétera. Te quiero platicar que justamente Aaron Bornovitsky, que es Bornovitsky, el presidente de Bada Jinuj de México, él escribió un artículo que habla de pruebas científicas para decir que la apertura de las escuelas no necesariamente va a aumentar los niveles de contagio. ¿Okay? Son diferentes estudios que él muestra en su artículo, muy enriquecedores, que muestra que ya, por ejemplo, en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, los que ya aperturaron las escuelas, los niveles de contagio no han aumentado, ¿no? Entonces, yo creo que la base para estas personas de tener miedo es la información que teníamos hace un año, ¿sí? Que se cerraron las escuelas, que empezó toda esta pandemia, no es la misma que tenemos ahora. Ahora se conoce más el virus, hemos aprendido más la forma en la que se transmite, cómo se reproduce, la manera más efectiva de evitarlo. Entonces, la poca literatura, no podemos actuar hoy con la misma información que teníamos hace un año. Hoy la información, gracias a Dios, tenemos ya bastante información sobre que aperturar las escuelas digamos, el cierre de las escuelas desde preescolar hasta bachillerato no necesariamente es más seguro que su apertura, ¿sí? Y no podemos actuar con la misma información que teníamos hace un año, porque eso habla pues, no quiero decirlo, pero de personas que no se quieren informar, ¿no? De poca literatura que existe en relación al contagio del virus con respecto a los niños. Pero es que hay muchos papás que no tienen ni siquiera la alternativa de leer. Yo me he pasado leyendo mucha información sobre muchas cosas, sobre todo esto, porque como yo trabajo con personas, y también estoy de acuerdo en que eventualmente tendría que abrirse las escuelas. Y que hay escuelas que van a lograr con mucho éxito no tener contagios. Pero habrá otras que no sabemos qué va a pasar con ellas. Eso es lo preocupante. O sea, por ejemplo, me queda muy claro que las escuelas de la red van a ser escuelas que van a tener todos los protocolos, que muchas de las escuelas privadas van a tener todos los protocolos de seguridad. Sí, sí, pero hay escuelas de pero gobierno muchas que no otras tienen no. Ni agua. Sí, por eso. O sea, eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Quiero imaginarme algo. Es la infraestructura que no existe. Perdón. Claro, no hay infraestructura, pero además, ¿qué implica esto? Los efectos psicológicos que ha tenido la pandemia sobre los niños. ¿Implica esto que van a tener todos esos niños que ir a terapia para de alguna manera
resolver lo que vivieron o lo que han vivido durante esta época? Mira, yo siempre digo que... En teoría sí, pero no va a ser así. Si las escuelas ponen lo que está diciendo Sofía de un protocolo de ayuda emocional grupal en las escuelas, no va a ser necesario. Pero muchos niños sí están sufriendo por esa parte. Ojalá que se pueda implementar todo lo que están haciendo. He estado leyendo mucho sobre este movimiento. No, el video que tú sugeriste ya lo busqué ahorita para tenerlo a la mano y poderlo ver después. Pero no, pero sí he leído mucho sobre esto porque me preocupa. O sea, me preocupan todos los niños con los que yo trabajo, ¿no? Que van a diferentes escuelas en diferentes zonas de la ciudad e incluso en diferentes zonas del país. Sofi, ¿tú qué piensas? O sea, ¿se va a requerir de terapias? O sea, grupales. O sea, no va a haber terapistas suficientes para esto. Sí, mira, yo creo que cuando dicen que todos estamos en el mismo barco, yo difiero de eso, ¿no? Difiero. Estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. Porque hay algunas personas que esta pandemia la están viviendo de una manera bien, placentera, y hay otras personas que, para ponértelo como una forma muy gráfica, estamos en la misma tormenta, hay unos que están en un yate en la tormenta, hay unos que están en un crucero y hay otros que están agarrados de una maderita, ¿sí? Y a esas familias que están agarradas de esa maderita, a esas familias que de por sí ya estaban tal vez quebrantadas, que ya eran familias disfuncionales, que ya eran niños que tenían este tipo de problemas, esta pandemia les vino a dar en la torre, ¿sí? Porque las escuelas tal vez que eran el espacio seguro para estos niños, ya no tienen ese espacio seguro. A las familias que su matrimonio estaba, ¿cómo se dice? Roto, se terminó de quebrar. A familias que tal vez sufren de violencia intrafamiliar, pues imagínate, ¿no? Pegados, los niños en la casa todo el día, de por sí, si a las personas que más o menos ahí la llevamos, a veces se nos termina la paciencia, ¿no? Es una realidad, se nos acaba la paciencia. Entonces, seguro que las personas y los niños que están viviendo una situación difícil van a requerir de terapia, pero también no sé si la van a obtener. Entonces, es un tema preocupante, ¿no? Muy, muy, muy preocupante porque, como todo lo que sucede alrededor de esta pandemia, no tenemos idea qué va a pasar. Correcto. A mí no cambiando el tema, pero sí se me ocurre un ejemplo gráfico de lo que hace rato preguntaron. ¿Esto en qué va a afectar en tiempo? Nada más para visualizar, se me ocurre el ejemplo de que vamos en una escalera eléctrica en sentido contrario. Si no estamos caminando al ritmo de la escalera, debemos de caminar a un ritmo un poquito superior para ir avanzando. Ahorita se paró esa actividad, entonces venimos para abajo. No es de que si un día o un año no hacemos nada, en el año que entra lo vamos a recuperar. ¿Qué va a pasar? Para recuperarlo debemos de volver a caminar al mismo ritmo y un poquito más para empatar en todo un año y empezar en grado cero. Si queremos avanzar este año que ya perdimos, que nos bajamos, viene siendo otro año, año y medio. Y así nos estamos estancando. Esto lo pongo para ver el grado de lo que estamos perdiendo. Es impresionante. Y como dijeron, estamos hablando de 12 generaciones, cuando menos.
Oigan, un momento. Bueno, más de eso, porque es kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Bueno, pues sí vamos a tener que remar más fuerte y no solamente en términos de educación, en todos los aspectos de la sociedad, en la parte económica, en la parte familiar, en la parte emocional, vamos a tener que remar más fuerte como sociedad. El otro día estaba leyendo justo un artículo que México es de los países con más brecha de desigualdad socioeconómica en el mundo, más que África, más que India, ¿no? Entonces, si algo ha hecho esta pandemia y ha hecho esta parte de la educación a distancia, es todavía alargar y hacer más grande esta brecha, ¿no? Porque en lo que un niño tiene la educación en línea y tal vez atención personalizada de su profesor y está en una pantalla y tiene Zoom y tiene más acceso a información, otro niño, los niños que tienen una posición socioeconómica más baja, no tienen esas facilidades, no tienen ni siquiera televisión, no tienen internet. Se estima que 2,5 millones de niños no tienen acceso a televisión, que es, digamos, el Programa Nacional de Educación a Distancia, ¿no? Entonces, pues, imagínate esa brecha, cómo se acrecienta con este tipo de... Si de por sí ya era evidente la brecha, pues con esto la brecha se hace mucho más grande y de lo que era. Estos son los estragos de una pandemia que no nos dejan trabajar. Hola, bienvenido, chiquito. Mira, yo estoy de acuerdo con que es muy importante que los niños regresen a clases. Creo que es muy importante que la convivencia de los niños y la parte emocional, ¿no? Que es a la que yo me he dedicado, me sigo dedicando y me seguiré dedicando, ¿no? Y el aumento tan impresionante de casos de violencia familiar, verbal, sexual, económica, física, de todos tipos, y emocional, que cada día es mayor, ¿no? Niños abandonados, niños sobreprotegidos, niños golpeados, niños violados, niños aislados, de todo. Sí, es como que eso siempre lo ha habido, pero no en las cantidades y las intensidades que hemos estado viendo en el último año. Dentro de lo que mencionabas, Sofía, que los niños, o sea, el porcentaje de niños tan altísimo de niños que sufren de ansiedad. Ahí a mí me preocupa que los empastillen. Sí, ya. Pues sí, esperemos pues que... Esperemos que no. Esperemos que no. Y bueno, la verdad es que el regreso a las escuelas es ya muy necesario. Ya 365 días cumplimos el sábado de no tener escuelas. Justamente el sábado se hizo una conmemoración, no sé si vieron en los medios, en 12 estados de la República. Se convocó a la sociedad a asistir, se hizo como una parte artística representando la falta de los niños en las escuelas, con pupitres, con sillas vacías. Cada silla tenía un nombre de un alumno real. Ese pupitre, esa silla que está esperando a estos niños para que sea ocupada, y se escribió con las mesas y las sillas un año, y en algunos estados con mochilas y loncheras. Los niños llegaban a las instalaciones, dejaban una libreta demostrando que quieren regresar a la escuela, que están comprometidos a seguir con las medidas sanitarias para regresar a la escuela. Fue algo muy conmovedor, todos estaban vestidos de blanco, fue muy conmovedor esta expresión artística que se hizo en 10 estados, 2 estados de la República, para expresar ya
la urgencia de los padres de familia, de los profesionales de educativos, de los niños mismos a regresar a las escuelas. A mí me pareció algo formidable. Y bueno, pues les quiero platicar un poquito, si me permiten, de este movimiento de Abre mi Escuela, a qué se dedica, qué ha hecho, qué logros ha tenido, ¿no? Por favor. Bueno, pues este movimiento, Abre mi Escuela, es un movimiento social nacional que, como les platiqué, surgió en San Luis, conformado por 5 padres de familia, y ahorita somos más de 10,000 colaboradores, ¿okay? A nivel de toda la República Mexicana. Lo que se busca es la reapertura segura de todas las escuelas de México en beneficio al desarrollo infantil, social, psicológico, educativo, como ya lo platicamos. Tenemos varias formas digamos, varias vías de acción, ¿no? La primera es informar y concientizar. Tenemos un comité de redes sociales, un comité de medios de comunicación que comunica lo que significa un regreso seguro a clase a través de protocolos sanitarios que se han usado a nivel internacional ya en 88% de los países del mundo, y demostrar que con hechos, no con teorías, con hechos, que sí se puede. Para todo esto hay un grupo multidisciplinario que recaba información, es un grupo de expertos. Dentro del grupo tenemos doctores, tenemos psicólogos, tenemos infectólogos, que con el ánimo de desmitificar desde la voz de los expertos, ¿no? La segunda línea de acción que tenemos es el acercamiento con las escuelas que tienen interés en abrir de forma segura y ordenada, trabajar en conjunto, lograr con ideas que se adapten, como dijo la doctora, a nuestro país y a cada centro educativo. No es lo mismo, como dijo la doctora, un centro educativo como lo de las escuelas de la red, que un centro educativo tal vez que está en una zona rural o está digamos, en Huixquilucan. Cada centro educativo tiene diferentes características que pueden aprovechar o que se pueden mejorar para abrir estas escuelas, ¿no? También tenemos una tercera línea de acción, que son los diálogos con la autoridad, para hacer mesas de trabajo, sugerir protocolos, hacer esquemas que permitan regresar presencialmente de forma ordenada y segura. Hay otra organización que dijeron vamos a abrir sí o sí, se lanzaron, metieron amparos. Nosotros creemos que tenemos que hacerlo por una vía legal, por una vía ordenada, por una vía de colaboración con la autoridad, y gracias a Dios hemos tenido buenos resultados. No todos los gobernantes están cerrados a esto. De hecho, en Jalisco ya se abrieron las escuelas, kinders y primarias. En San Luis Potosí también se abrieron estancias infantiles y preescolares, y en Coahuila también se abrieron. Un dato muy importante es que, por ejemplo, Chiapas, que estuvo en semáforo verde ya mucho tiempo en la pandemia, estuvo 4 meses en semáforo verde y no se abrieron las escuelas. No se abrieron las escuelas ni en semáforo verde. Y esto es, uno, porque no estaban preparadas las escuelas para abrirse. O sea, a lo largo de todo este año, de 8 meses, las instancias gubernamentales y las instancias educativas no se prepararon para abrir. Entonces, un objetivo de este movimiento es preparar a las escuelas, preparar a los docentes para cuando se pueda abrir de forma ordenada y segura, ¿no? Y bueno, la cuarta línea de acción es entrevistas en medios de comunicación para presionar al gobierno y a la sociedad, poner el tema sobre la mesa de la reapertura, pues que estuvo en un cajón durante casi un año, ¿no? Durante casi un año no se habló del tema, nada. Entonces, bueno, pues ya hemos tenido entrevistas con Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Carlos Loret, Paula Rojas, Milenio, El Financiero. O sea, ya ha agarrado mucha fuerza este movimiento. Y la quinta vía de acción, nos estamos acercando con organismos independientes como
cámaras empresariales, sociedades civiles, que les interese apoyar la reapertura de las escuelas para conjuntar recursos económicos y esfuerzos e ideas que permitan la reapertura de las escuelas para estas escuelas que mencionas, que no tienen la infraestructura, que no tienen las posibilidades, en especial escuelas públicas, que tienen más complicaciones para poder abrir, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un trabajo que se está haciendo de mucha gente. Nos ayudan mucha gente con difusión, tenemos un comité de afiliación también. En el momento ya estamos en 31 estados de la República. Están inscritas 10 asociaciones de escuelas que representan, estas asociaciones representan a 300 escuelas, más de 100,000 alumnos, más de 20,000 empleados. Tenemos escuelas independientes, 197 escuelas independientes con un total de 70,000 alumnos, 12,000 empleados, 4,000 padres y madres de familia, que representan a su vez a 200,000 niños en edad escolar. Tenemos también 320 docentes y maestros, 200 alumnos. Entonces, esto ya es un tema de debate, es un tema que ya está en la agenda política, que ya está en los medios. Hemos tenido pláticas con UNICEF, con instancias gubernamentales, con la SEP, con COFEPRIS. Y bueno, es un tema que ahora sí que, pues, surgió desde una necesidad, así que, pues, la verdad estamos muy contentos de poder activar hacia eso, ¿no? Hacia que se logre algo. Yo sigo preocupado por varias cosas con respecto a esto, no, en serio. Es que me imagino los miles de diferentes escenarios que podrían resultar de esto, ¿no? Por ejemplo, vas a tener seguramente casos en donde el niño viene de una casa donde sí se cuidan, en la misma clase donde va un niño de una casa donde no se cuidan, por ejemplo. Correcto. Eso como padre debe preocupar a los, o sea, me imagino que debe preocupar a los papás de los niños de manera preponderante, porque por más higiene, medidas higiénicas y de aislamiento y todo lo que quieras, pero si vienen de lugares en donde la propensión es a que se dé el contagio, no lo vas a saber hasta que suceda. Es verdad. Yo lo que pienso es que esto tiene que ser un esfuerzo en conjunto, tanto padres de familia como maestros, como escuelas. Los padres también tenemos que ver por la educación de nuestros hijos, ¿no? Y si de verdad queremos que nuestros hijos vayan a la escuela, también tenemos que ser honestos, tenemos que, si mi hijo tiene un día moquitos o lo que sea, pues ni modo, no lo voy a mandar a la escuela ese día o 2 días, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a todos los demás. Y si voy a salir de viaje, voy a avisar a la escuela y tal vez 10 días no voy a ir a la escuela, ¿no? Es un esfuerzo en conjunto, es un esfuerzo que va a requerir de todos para que se logre. Tenemos que dejar de ser individualistas y empezar a hacer un esfuerzo en conjunto como sociedad. Ay, perdón, yo tengo una duda. Por ejemplo, yo vivo en Playa del Carmen. Aquí hace un calor irreal y evidentemente en las escuelas no van a querer poner aires acondicionados porque ahí, lejos de que el virus se vaya, pues se va a mantener ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente cuidas que no se propague el virus cuando a lo mejor en los techos el ventilador que tienen, pues es como si te hicieran así con una hojita de papel? Yo no sé si hay una inspección o una revisión, pues para que si pasa esto, pues por lo menos sí haya una buena ventilación dentro de los salones, ¿no? Porque pues las ventanas se tienen que mantener abiertas, pero también el calor se mete. Entonces, imagínate, si a los niños los obligan a estar con cubrebocas. Con cubrebocas, claro. Con cubrebocas, y sin ventilador y con el calor que te entra de afuera, ¿no? Y más que ya va a venir la época del calor. No me lo puedo imaginar. No, yo estoy sufriendo con mi hija.
Yo viví en Cancún y el nivel de humedad que yo experimenté ahí, mucho mayor que el de Florida, no me lo quiero imaginar usando un cubrebocas. Con lo que yo sudo, o sea, sería un tormento. Para los 100%. niños, ¿qué va a ser esto? Una de las propuestas que ya surgieron desde las autoridades es que la próxima ola de vacunación sea para adultos mayores y también para maestros, pues para que estén también seguros los maestros, ¿no? De que no les va a pasar nada. Así que esperemos que suceda pronto eso. Es que, ¿sabe qué pienso? Que cuando la gente se vacuna, pierde ya la conciencia de lo que es el tener cuidado. Si así no se cuidan, con vacunas, olvídate. Sí, se ha relajado mucho. Ya viste que ha resultado otra vez contraproducente. Pues sí, pero por lo menos la vacuna ya, aunque la gente se relaje, sí te da como que un seguro, ¿no? Si tienes a todos los maestros vacunados y los niños no tienen secuelas y no les da más que una gripita, una calenturita, entonces, pues las vacunas yo creo que pueden ayudar mucho a reaperturar los centros educativos y las escuelas. Bueno. Pues sí. Problema. ¿Qué más? ¿Quién más tiene una pregunta? Pues yo tengo una pregunta, pero no sé si hacerla ahorita o cuando se acabe. Es que yo quiero ver si puedo participar con ustedes, Sofía. Claro, seguro, claro que sí. Con mucho gusto te mando el link de afiliación y ahí cuando pones colaborador, pones cómo quieres colaborar y una persona se contacta contigo en menos de 3-4 días. Ah, ok. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, pueden afiliarse como colaboradores, como simpatizantes. Entonces, pues, siempre se puede sumar. Muchas gracias, Raquel. Sí. ¿Quién más? Me encantaría colaborar. Muchísimas gracias. Pues sí, hemos tenido, la verdad es que mucha... Cuando la tierra tiembla, pues hay cosas que de repente se caen, ¿no? Pero es una señal de que algo se está moviendo. Entonces, sí hemos tenido mucha, digamos, oposición al tema. Como dicen, hay mucha gente que está preocupada y es válido. Y es importante mencionar también que se está proponiendo el regreso a las escuelas voluntario, ¿no? Que sepan que si hay un niño que tiene problemas de asma, si el niño vive con adultos mayores, si los papás no sienten seguro todavía el regreso a clases, que siga la opción de que los niños puedan seguir estudiando en línea, ¿no? Hasta que los padres o el niño o la sociedad se sienta segura para hacerlo. A ver, el regreso a clases, ¿cómo cómo se va a manejar la readaptación de los niños después de un año de ausencia social? Olvídate todo lo demás. Olvídate del académico, el emocional social es el que me preocuparía. ¿Cómo van a manejar esa readaptación a la vida social y a la escuela y la educación? Pues te digo, así como tienen protocolos de seguridad sanitaria, van a tener que las escuelas que literalmente capacitar a todos sus maestros, hacer programas de readaptación social, hacer programas de reconexión. El otro día le decía a mi hijo que ¿por qué no usa sus cuadernos? O sea, que ya tiene ahí todos sus cuadernos. No, los niños ya todo el día están, o sea, incluso en la escuela. Entonces les van a tener que también enseñar a adaptarse a los hábitos escolares, ¿no? O sea, son muchas cosas. Es el agarrar el ritmo a la escuela,
la readaptación social y emocional, la readaptación a los hábitos escolares, desde pararse temprano, vestirse, sentarse en un escritorio, no tener todo el día aquí a su mamá o ir a la cocina y estar comiendo todo el día. O sea, los hábitos escolares también se han perdido. Y eso es muy importante decirlo y me encanta que lo comentes, Aarón, porque sin duda lo sanitario solamente una cosa de lo que las escuelas se tienen que preparar para poder abrir sus puertas. Pero cuando dices se van a tener que preparar los maestros, van a tener que entrenar y calificar a las personas, ya lo deberían estar haciendo. Claro, ya lo deberían. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Así es, así es. Pero ¿lo están haciendo? Sí, muchas escuelas están ya con programas de reactivación escolar. Muchas escuelas que, por ejemplo, están dentro de la afiliación nos han pedido asesoría. Nosotros no somos, yo no soy psicóloga, pero los redirigimos con, por ejemplo, psicólogas o profesionales que tienen ya estos programas de reactivación escolar. Sobre todo están preparándose mucho para el área socioemocional, que es lo que más creen que va a afectar. Pues claro. Oye, y también ponen actividad, perdón, se están encargando de poner también actividades al aire libre para que de esta manera no afecte tanto el uso de cubrebocas. Pues es una de las propuestas en los protocolos. La mayor parte que estén en aire libre, las escuelas que tengan esta posibilidad. De hecho, muchas escuelas están haciendo aulas al aire libre en espacios, en jardines o en estacionamientos, o para que no estén, digamos, confinados, o también que haya menos. O sea, las escuelas, por ejemplo, que tienen 10 salones y esos 10 salones apenas les alcanzan, tienen que usar sus espacios al aire libre para poder, digamos, aminorar la cantidad de niños por salón. También se está proponiendo hacer en híbrido. Yo tengo una pregunta. ¿Hay algún número de niños por salón? Es que depende mucho de las condiciones. El salón tiene que estar, depende de las ventanas que tenga el salón, pero más o menos se propone que estén al 50%. Yo tengo una pregunta. ¿Qué están pensando hacer en el siguiente escenario? Un papá de uno de los niños da positivo en el COVID. Yo pienso como, en ese momento, todas las mamás de todos los demás niños van a decir, mi hijo ya no va porque me puede contagiar. Ahí el programa se acaba. ¿Por qué lo digo? Porque no tenemos manera de solucionar lo que no conocemos, pero sí lo que sí conocemos es que, en mi caso, yo diría a mi hijo ya no vuelve a ir a la escuela. Claro. O sea, siento yo que va a ser un no categórico. O sea, ¿qué están pensando en ese? Porque esa es una situación no extrema. Va a suceder. Sí, va a suceder. No, y además no sabes si la escuela sea honesto y le comunique a todos los papás la situación, o si lo guarde. Mira, la propuesta aquí es hacer, como lo hicieron en España, son encuestas diarias, ¿no? En estas encuestas diarias se pregunta diariamente a los padres de familia, se les pide que les hagan un chequeo de olfato y sabor, toma de temperatura, si salieron si los padres salieron de la ciudad o estuvieron en un avión, si estuvieron en una fiesta con más de 20 personas. Entonces los padres tienen que contestar diariamente estas encuestas y hay un comité especial que recibe estas encuestas y todos los días, antes de que los niños vayan a la escuela, antes de las 7, 8 de la mañana que los niños van a la escuela, se propone hacer las llamadas, ¿no? Por ejemplo, oye, tu hijo tiene gripa, ¿cuántos días tiene con gripa? Bueno, mejor no lo mandes hoy. O te fuiste de viaje, no mandes por 10 días a tus hijos. Este tipo de encuestas, en España salió un estudio que el abrir las escuelas y tener este tipo de encuestas, fuera de que los contagios se aumentaron, que no se aumentaron, sirvió como primer filtro.
sirvió como primer filtro de que no se propague más, ¿no? Entonces, si un papá salía de viaje y la familia se tenía que quedar en casa por 10 días, eso ayudaba a que no nada más el virus no se vaya a la escuela, sino el virus no se vaya a ningún lado, ¿no? Entonces, este tipo de encuestas pueden ser muy positivas para la reapertura de escuelas. Claro que, como dije, es un esfuerzo de todos y es un compromiso de todos, ¿no? La honestidad, tanto de las escuelas como de los padres de familia, va a ser elemental para que esto sea algo exitoso. Tengo otra duda. ¿Cómo controlan el tema del lunch? No sé, en el protocolo está que no se puede compartir el lunch. Pero sí lo llevan y tienen que tener cierta separación entre el niño y el niño, ¿o cómo? Sí. O sea, la toma de lunch tiene que ser, digamos, con sana distancia en todo momento y en el protocolo está que la sugerencia de que no se comparta el lunch. Pero ¿qué pasa con un niño chiquito que el protocolo no le va a interesar y se va a ir a pedirle y a robarse el lunch del otro niño? Mira, es que me preocupan esas cosas porque hay escuelas que sí pueden y que sí tienen el personal suficiente, pero hay otras escuelas que no y que no les va a importar tampoco. Yo sé que es una cosa de compromiso y justamente por eso es que me interesaría colaborar con ustedes, porque son tantas las preocupaciones de todas las cosas que yo veo a partir de todos los niños con los que trabajo, que realmente... Y cómo ayudar a los papás, ¿no? Porque los papás me preguntan lo mismo que está preguntando Lore, y lo mismo que está preguntando Aarón, y lo mismo que me pregunto yo. 100%. Mira, el decirte que los niños van a seguir todas las medidas al pie de la letra, no lo van a hacer, porque tampoco y no porque sean niños, porque tampoco los adultos lo hacemos. Es la verdad. Exacto. O sea, sí, no porque sean niños, porque muchas veces los niños son mucho más responsables de lo que los adultos podemos ser. Pero el decirte que no van a compartir el lunch, no te lo puedo asegurar. El decirte que van a guardar todo el tiempo sana distancia, no, tampoco. Pero hay que informarnos también que digamos, el nivel de propagación y de contagio con los niños no es igual que como es en los adultos. Los niños tienen un nivel de propagación y de contagio 80-85% menos. O sea, no, como se creía al principio de la pandemia, que son los superportadores y los supercontagiadores del virus, ya se comprobó que no. Al principio se trató este virus a los niños en especial como igual que la influenza sí es un virus demasiado propenso en niños y los niños son muy propensos también a contagiar, pero el virus de COVID-19 ya se ha comprobado que los niños no tienen 85% menor el nivel de propagación. Entonces, sí nos tenemos que cuidar, sí tenemos que regresar seguros, pero yo te hago una pregunta. Cuando se decidió abrir los restaurantes, a mí siempre me dicen, es que, ¿qué? ¿Tú estás dispuesta a que un maestro se contagie con tal de abrir las escuelas y que? Digo, bueno, ¿eso te preguntaste cuando abrieron los restaurantes? ¿Estás dispuesto a ir a un restaurante y que un mesero se contagie? ¿Por qué en las escuelas somos tan, digamos, estrictos y tan duros en ese aspecto? Cuando abrieron los centros comerciales nos preguntamos, el poli, ¿cómo, si se contagia? ¿Por qué abres el centro comercial? O la señorita recepcionista. La vida tiene que seguir. Seguro que tenemos que cuidarnos, pero las afecciones por cerrar las escuelas, en mi opinión, son mucho más altas que las afecciones que puede haber por abrir las escuelas. Claro que hay un riesgo, sí hay un riesgo, pero también hay un riesgo en ir al súper, también hay un riesgo en abrir restaurantes, centros comerciales, gimnasios. Y regreso a la pregunta de que les hice al principio. ¿La educación es esencial? Sí, si es esencial, pongámosla como tema prioritario. En otros países como Inglaterra, como en Chile, todo puede cerrar, pero las escuelas son esenciales. Supermercados, farmacias y escuelas se quedan abiertas y todo lo demás cierra.
Interesantísima la plática. Interesantísimo. Y además, qué bien informada está Sofía de todo esto. ¿Cuál es tu puesto? ¿A qué te dedicas? Platícanos tantito Bueno, Es de mamá. ti. Tenemos 8 sí. minutos todavía, así que... Sí, bueno, primeramente soy mamá de 4 hijos. 4 hijos, sí. Y bueno, yo estudié educación, tengo una maestría en liderazgo y dirección de instituciones educativas innovadoras. También ahorita en la pandemia aproveché para formarme como coach de Life y Performance Coaching en una universidad de Miami. Y bueno, para mí la educación, la verdad, es mi pasión. La educación es lo que yo creo que mueve al mundo. Como dice Nelson Mandela, es el arma más poderosa de la humanidad, la educación, ¿no? Entonces, lucho por eso todos los días. Lucho no solamente por abrir las escuelas, sino también cuando están ahorita cerradas, lucho por generar un vínculo con mis alumnos, por no solamente transmitirles conocimientos, sino transmitirles habilidades, transmitirles cosas que sean significativas para ellos, relevantes, porque para mí sí se aprenden una fecha o un dato, no es relevante, no me centro en eso, me centro en aprendizajes significativos que se puedan llevar para toda su vida, ¿no? Y que tomen decisiones que vayan a ser productivas para este mundo. Entonces, para mí yo creo que por eso tal vez me metí en esto de la educación, porque creo en realidad que la educación es un arma muy poderosa. Y muy necesaria. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más, Sofía, por tan enriquecedora plática. Sí, estamos frente a un problema desconocido, no habíamos tenido esta experiencia y haremos todos nuestro mejor esfuerzo para que los niños pasen esto de la mejor manera posible. A todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias, Lore, Max, Raquel, Jacobo, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en el Rincón de la Locura. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Sofía, ¿cómo te contacto para trabajar, para poder apoyar? Si quieres que Jacobo te dé mi teléfono, con muchísimo gusto. Ok, gracias. Con mucho yo gusto. les doy el teléfono. Me gustó el nombre, El Rincón de la Locura. Los locos son los que cambian el mundo. Exactamente. Exactamente. Bueno, y con lo que está pasando en el mundo, es más bien el rincón de la cordura Sí, totalmente. Muy bien. Muchas gracias. Mil gracias a todos. No, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Bye. Gracias, hasta luego. Buenas noches nuevamente y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta plática interesantísima de un problema que enfrentamos por primera vez con respecto a los niños y su escolaridad durante esta pandemia que ha roto toda nuestra vida. Interesantísima plática de la doctora Husky, de la maestra Husky, y les recuerdo una vez más, por favor suscríbanse a este canal y estén pendientes de todo lo que publicamos. Tengan un excelente tiempo y nos veremos muy pronto otra vez.